Bien, el título del mensaje es ¿cuál es tu becerro? Y hace un momento leíamos únicamente ese versículo de Éxodo capítulo 32, versículo número 14, donde nos dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Tenemos un Dios, hermanos, verdaderamente lleno de amor y misericordia. La palabra nos dice en el libro de Lamentaciones que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si usted recuerda también un poquito para que pueda entrar en contexto, cuando Jonás fue mandado para que predicase en Nínive, podemos entender que al final, Dios se arrepintió también del mal que dijo que había de hacer a la nación de Nínive. Por esa razón yo digo que tenemos un Dios lleno de amor y de misericordia. Y esta mañana vamos a hablar, desde el momento que vemos el título en pantalla, podemos entender que vamos a hablar de idolatría. Y la idolatría es un gran problema, no solamente en estos tiempos. La idolatría es un problema también en estos tiempos. Porque ahora la idolatría no la vamos a poder ver reflejada en algo que podamos traer, o en lo que ellos hicieron, un becerro de oro. Ahora la idolatría se disfraza de muchas formas y de muchas maneras, porque Satanás está trabajando a pasos agigantados en este mundo. Y nosotros a veces somos tan incautos que vamos a caer una y otra vez en esas situaciones. Por eso vamos a analizar parte de este mensaje, mis hermanos, que va a estar basado en el libro de Éxodo capítulo 32, para que si quiere mantener su Biblia abierta. Y también vamos a manejar algunas citas bíblicas en el libro de Deuteronomio capítulo 9, porque estos dos pasajes van de la mano. Algunos nos dan más evidencia, más claridad, pero los dos están manejando el mismo momento de cuál se da esta situación. Entonces, se nos dice que la nación acababa de salir de un proceso. ¿Cuál era ese proceso? La salida de Egipto. ¿Y qué vivieron ellos ahí? Experiencias, y también ellos pudieron experimentar señales grandes e inimaginables para poder salir de ahí. Primeramente, Dios en su soberanía a cada uno de los dioses paganos de Egipto golpeó con cada una de las plagas. Eso lo pudieron experimentar, pero si nosotros nos queremos enfocar en algo muy en específico, podemos ver el cruce del Mar Rojo. O sea, cómo de repente podemos olvidar cosas tan grandes, inimaginables, por un momento en el cual vemos que ¿dónde está Moisés? O donde haría la pregunta a Dios cuando se la hizo a Adán, ¿dónde estás tú? La gente de repente es muy fácil a claudicar cuando pierde el concepto, o más bien cuando pierde la mirada del objetivo físico. Cuando nosotros perdemos la mirada de Cristo, volteamos nuestra mirada hacia otro lugar, nos desenfocamos, hermanos. Y comenzamos a ver alrededor, comenzamos a ver quién está mal, comenzamos a ver los defectos de todos, porque perdemos la mirada y ponemos la mirada en el hermano, en el que está al frente, ponemos la mirada en las circunstancias de la misma vida. Y eso nos hace que nosotros caigamos, y eso también puede ser un Dios falso, porque nos preocupa más eso que decir que tenemos un Dios que todo lo puede. Bueno, pues esta nación, yo no puedo entender cómo no les fue impactante el que ellos hayan cruzado en seco el Mar Rojo, y que aún en nuestros días estos hechos nos pueden asombrar a nosotros. Los leemos en la Biblia y deberían de asombrarnos a nosotros. ¿Y saben por qué? Porque aún la misma ciencia ha investigado esto y ha confirmado que verdaderamente sucedió ese cruce. Y no estamos hablando de palabras cortas ni sencillas. Son palabras, mis hermanos, grandes en el sentido de que Dios es grande por lo que hizo. Aunque nosotros no lo apreciemos y a lo mejor lo imaginemos como historietas ya pasadas. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, solamente tomamos la misma conducta que Israel. ¿Cuál fue la conducta de Israel? El no valorar lo que Dios hizo con ellos. El simple hecho de haberlos sacado con mano fuerte, con mano poderosa, no lo valoraron. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Dejar nuestros becerros de nuestra vida.
dejar nuestros becerros de nuestra vida. Aquí no hablo en sentido singular, porque yo no puedo decir yo solamente tengo un becerro o solamente tengo una idolatría. No, sino podemos decirlo en plural, porque aún tenemos muchos ídolos en nuestra vida presente. Todos tenemos ídolos. Por eso no puedo decir que tenemos uno solo. Y lo estamos hablando en sentido figurado, hermanos. Así como el mensaje de hace 8 días, que regala una piedra, no era para golpear, ¿verdad? La piedra es un apoyo también. Pues de la misma manera, mis hermanos, en sentido figurado, dejemos nuestros becerros o dejemos nuestros ídolos. Cada quien puede ponerle nombre propio cuál es su idolatría en este momento. Y no solamente decir un becerro. Existen algunos ídolos en su vida que le impiden que el verdadero Dios viva en usted. ¿Existe algún ídolo en su vida que impida que el verdadero Dios viva en usted? Usted sabe que hay en su corazón. Yo sé que hay en mi corazón. Pero también Dios lo sabe. Porque la palabra nos dice en el Salmo 139 que Él es el que examina y escudriña el corazón. Entonces Él sabe que hay en mi corazón. Él sabe quién tengo sentado en el trono principal en vez de que Dios estuviese sentado ahí. Vamos a analizar únicamente 3 puntos de ellos, de cuál es tu becerro. El primero de ellos, tu becerro es un Dios pagano. ¿Qué es lo que orilló a que la nación cometiera apostasía? Y la cometió realizando un Dios pagano, y de esa manera, al hacerlo, el pueblo rechazó al único Dios verdadero. ¿Pero qué lo orilló? Nos dice en Éxodo capítulo 32, versículo número 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Dice que se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué orilló a esta gran nación a perderse prontamente? Pues ellos vieron que Moisés tardaba en descender del monte. Su mirada en quién estaba puesta. Después de que habían visto esas cosas majestuosas, el cómo Dios los sacó de Egipto, ¿por qué su mirada estaba puesta en Moisés? Porque su confianza estaba en Moisés y no estaba en Dios. Muchas veces nosotros ponemos la confianza en otras cosas antes que en Dios. Y eso va a seguir siendo el mismo problema. Y estamos en la misma conducta y en la misma postura y en los mismos zapatos que la nación de Israel. Ponemos nuestra confianza siempre en otras cosas. Y cuando nosotros ponemos esa confianza, nosotros estamos haciendo dioses paganos en los cuales nosotros depositamos nuestra fe o nuestra confianza. Pero la razón o el motivo por el cual tardó Moisés no era por cuestiones personales o porque él se haya olvidado o haya desatendido al pueblo, o siendo un poquito más drásticos, que se haya ido a lo mejor de viaje. No, Moisés no se había ido de viaje. ¿Dónde estaba Moisés? Moisés estaba en el monte Horeb y tenía un propósito estando él allá arriba, el cual la gente no lo podía entender porque no tenía el mismo sentir que tenía Moisés. ¿Cuántos venimos a este lugar? Pero ¿con qué propósito vienes? ¿Con qué motivo vienes a este lugar? ¿Únicamente por venir y sentarte? ¿O únicamente por venir y cumplir con una religiosidad? ¿O vienes porque vas a tener otro propósito y otro interés de estar en comunión con Dios? De entregarle tu día, porque este es día del Señor. Moisés prácticamente sí estaba ahí, pero estaba con otro propósito. Deuteronomio 9:9 dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, dice, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Era un tiempo entonces, mis hermanos, en el cual había una relación muy
estrecha entre Dios y Moisés. El venir a este lugar, hermanos, no digo prívate de agua, prívate de alimento, pero que sí sea un tiempo en el cual tú puedas dejar todo allá afuera, tu trabajo, tu negocio, tu familia, todas las circunstancias que te puedan robar el que tú estés en este lugar. Que sea ese tiempo únicamente entre Dios, una entrega verdadera en el cual vas a tener una abstinencia de afuera, pero una plenitud de Dios aquí, en comunión con Él. Eso sea el motivo, la razón por la cual estemos aquí. Moisés sabía y por eso estaba ahí en la presencia de Dios, donde el monte humeaba, dice la palabra, porque la presencia estaba ahí. Yo en algunas ocasiones he orado, Señor, que cuando la iglesia esté congregada en este lugar, que la gente que pase pueda sentir la presencia de Dios cuando pasen por aquí. Yo no sé si usted haya orado más de una ocasión por eso. Que se pueda sentir el poder de Dios en este lugar. Y que la gente pase y sienta algo al pasar por aquí. El monte temblaba porque la presencia de Dios estaba ahí, hermanos. ¿Saben algo difícil que estaba sucediendo? Moisés y la nación estaban en dos canales distintos totalmente. Uno estaba en la búsqueda y en la santificación de Dios, pero el otro ¿en qué estaba? En el rechazo de Dios en sus vidas. La nación, al estar pensando en eso, estaba ya rechazando a Dios. Y esto se asemeja cuando Jesús iba a ser entregado. Dice que Él subió al monte Getsemaní para estar en comunión íntima con su Padre. Pero los discípulos que tenían, tenían un Dios de sueño. ¿Y por qué digo que tenían un Dios de sueño, mis hermanos? Sencillamente, su idolatría era el descanso. Ellos estaban agotados. Pero ¿qué les dijo Jesús en Mateo 26:40? Vino luego a sus discípulos. ¿A cuáles? A tres de ellos muy en específico. A Pedro, a Juan y a Jacobo. Y los halló, dice, durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo te ha encontrado el Señor cuando viene? Cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, cuando andas por la calle o cuando estás en este lugar. ¿Cómo te ha encontrado? Hermanos, qué pena es que algunos hermanos vienen a dormirse a este lugar. Eso es vergonzoso. No pudieron velar ni siquiera una hora. Vienen a descansar. Jesús estaba en comunión con el Padre, pero sus discípulos no. No era esa la prioridad. Su Dios, su ídolo era el cansancio físico que tenían, el sueño, y querían descansar. ¿Cuánto tardó Moisés, mis hermanos? 40 días y 40 noches. Y no solamente eso, sino que también estaba privado de alimento y tenía esa intimidad con Dios. Pero ahí también recibió las tablas, las cuales el pueblo ya se había vuelto un infractor del primer mandamiento. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Moisés buscando a Dios y la nación buscando sus dioses ajenos. En lo que tardaba y descendía Moisés, el pueblo ya estaba haciendo otras cosas. Qué terrible es esto. ¿Por qué entonces la nación hizo un becerro de oro como dios pagano? Es fácil de entender esto, hermanos. El contexto de dónde venía la nación, el haber estado
en esclavitud 430 años, era fácil que ellos hubieran adoptado las costumbres, hubieran contaminado su vida. Por eso adquirieron ese Dios, porque eso es parte también lo que hacía la nación de Egipto. Uno de otra manera trataba de representar físicamente a sus dioses, y para ellos el concepto estaba muy claro. Por eso para ellos vinieron e hicieron de igual manera un Dios, y ese fue un becerro que lo representaba en ausencia de Dios. Para nosotros, Egipto representa este mundo caído, hermanos, donde también te ofrece muchos dioses, en los cuales uno se les arrodilla, y todo por pasar demasiado tiempo en contacto e interactuando con este mundo, hermanos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a este mundo? Yo sé que todos trabajamos, traemos un jornal de 8 horas, pero algunos seguimos afanados y dedicamos más tiempo al mundo en vez de estar en las cosas de Dios. Y el tiempo se nos puede ir. Entonces, mientras yo más me empapo de las cosas del mundo, comienzo a descuidar mi vida en Dios. Nosotros debemos de tener entonces mucho cuidado con no involucrarnos más de lo debido en el mundo. Cuando Santiago escribió esta carta, en el capítulo 4, versículo 4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hace una pregunta. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántas veces hemos cometido adulterio? En el sentido espiritual, hermanos. Has dejado de venir a la casa por tus afanes. Has dejado de venir a la casa de Dios por irte a un convivio. Has dejado de venir a la casa de Dios porque te sientes cansado, como los discípulos que no pudieron orar, y te quedas. Esos son dioses, hermanos. Son dioses a los cuales nosotros edificamos y les mostramos más lealtad que ni a Dios mismo, porque nuestra confianza está más en los dioses de aquí que en el Dios eterno. Siguiente encabezado: tu becerro es un Dios hecho por ti. Cuando el pueblo le dijo a Aarón que le hiciera dioses, fueron de las pertenencias de ellos mismos. Pero escuche esto: ¿de dónde venían esos objetos de valor que poseían la gente de Israel? ¿De dónde venían? Y escuche, ¿de dónde venían? Y tengamos cuidado para no caer en abominación. Éxodo capítulo 11, versículo 2 nos dice: habla ahora al pueblo, y cada uno pida a su vecino, y a cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. ¿De dónde venía? De lo que mismo que hicieron ese becerro, de lo que habían traído de Egipto, sí, pero eso era bendición de que Dios le había dicho: no vas a salir así con las manos vacías. Entonces, el pueblo de Dios pidió y la nación egipcia dio. Esto lleva algo más. Esto humilló aún más a Faraón y a sus dioses, ya que se suponía que los que velaban por la nación de los egipcios, pero ellos accedieron. ¿Por qué razón accedieron a otorgar? Y donde sus dioses no salieron para defenderlos, sino que ellos simplemente otorgaron lo que les pidieron. ¿Pero por qué lo dieron? Éxodo 11, versículo 3, perdón. Dice: y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón de la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. O sea que cuando Faraón le dijo: vas a pedirle a tu vecino, a tu vecina que te otorgue algo porque no vas a salir así, lo dieron. Porque sabían que quien lo estaba pidiendo no era simplemente Moisés, sino que había un Dios más grande que el Dios de ellos. Y pudieron entender que los dioses de los egipcios no eran nada delante del Dios de Moisés.
Por eso yo dije, tu becerro es un Dios hecho por ti. La nación salió, pero con bendición de parte de Dios. Sin embargo, de lo recibido de Dios, lo dieron para ser sus dioses paganos que ofrecieron lo que traían consigo. Éxodo 32:2 nos dice: y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo, dice, apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Esto es terrible, hermanos, que nos mezclemos nosotros en los negocios de la vida. Eso es terrible. Dando de lo que Dios nos ha bendecido a esos dioses paganos que solo cuando lo hacemos dando cometemos apostasía, rechazando al Dios verdadero. Entonces, ¿cuántas veces de la bendición de Dios a través de tu trabajo tú desvías esa bendición y la haces un becerro comprando alcohol, comprando vino, comprando cigarros, comprando droga, o yendo a eventos mundanos de la bendición de Dios? Es que ahora va a estar fulano de tal y yo quiero ir a verlo. Ahí estás haciendo un Dios, y de la bendición de Dios vas y lo entregas para allá también. Eso es lo que estaba haciendo la nación. Ellos iban a salir sin nada, pero Dios los bendijo. Y cuando lo tuvieron, lo entregaron para la idolatría. ¿Qué has entregado para la idolatría en vez de que se lo entregues a Dios? ¿Qué has entregado? Tú sabes que has dejado de darle a Dios por entregarlo a los dioses falsos. Tú sabes cómo está tu vida y tú sabes qué es lo que has dado. Pensemos, mis hermanos, ¿qué es lo que hemos dejado de hacer para Dios por hacerlo a los dioses falsos? Recuerde que el que se mueve en este mundo es el príncipe de este mundo, y solamente nos va a acarrear pecado, y estaremos participando en el pecado, ya sea directamente o indirectamente. Por eso Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No hay nada de que te puedas justificar. Dentro de las leyes humanas dice que desconoce no te exime de alguna responsabilidad, hablando humanamente. El desconocer no te exime de responsabilidades. Y esto es lo mismo, hermanos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, le es pecado. Hay un canto titulado No daré mi vida, y en las estrofas principales dice: no daré mi vida a nadie más que a ti. No daré. Y luego sigue diciendo: no daré mi canto a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti. Escucha esto: no daré mi tiempo a nadie más que a ti. Y no daré la gloria a nadie más que a ti. Pero a veces nosotros seguimos otorgando. Cierro con esta pregunta: ¿le has estado dando algo de ti a un Dios falso, ya que ello nada son? Porque uno mismo los crea o los hace. Éxodo 32:4, la parte A dice: y él, refiriéndose a Aarón, dice, tomó de las manos de ellos lo que eran los zarcillos de oro, dice, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos son tus dioses. Tremendo. Nuestros dioses falsos son hechos por nosotros mismos, ya que les damos el valor agregado en importancia que a Dios. Pero ellos no son nada, hermanos. Pero nosotros los clasificamos igual que Dios. Cuando dices,
¿Voy a la iglesia o voy a este lugar? Si termina ganando que tú vas a donde tú quieres ser llevado por tu Dios falso, pues le das más importancia que a Dios. Y nos dice Isaías 44, anótelo del 9 al 20. Yo solamente voy a leer el versículo 9, el 17 y el 18. Isaías 44, el 9 al 20 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Versículo 17: y hacen del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Versículo 18: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. El problema, hermanos, es que cuando van y cortan ese pedazo de leña, con una parte cocinan, pero con la otra lo trabajan y se hincan delante de él. Y dicen: este es mi Dios. Último punto. Tu becerro es un Dios que le agradeces. ¿Qué pasa cuando vas a la tienda y después de recibir un servicio terminas diciendo gracias? Ahora piensa en la magnitud de la apostasía que estaba cometiendo Aarón, el primer sacerdote, y que ahora tú también eres un sacerdote, y que en más de una ocasión nos volvemos como Aarón en abominación. Pero también fue el pueblo quien estaba cometiendo abominación. ¿Y por qué digo que Aarón fue el primer sacerdote y ahora tú? Porque la primera carta de Pedro así nos dice, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito: para que anunciemos las virtudes de aquel. Pero el problema, mis hermanos, es que Aarón hizo un becerro, y no solamente él estaba reconociendo la gratitud de ese Dios, sino también la nación. Éxodo 32, 4, la parte B. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿A quién le estaban reconociendo su salida? A ese becerro, diciéndole: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Por qué a veces nos olvidamos tan fácilmente de la bendición de Dios? ¿Por qué somos tan ingratos si hemos visto tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad de parte de Dios, y nosotros en las primeras de cambio le damos la espalda? Esto me recuerda, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo realizó un milagro extraordinario. Le trajeron, dice, un endemoniado, ciego y mudo. ¿Pero qué hizo Jesús? Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Pero escuche, los fariseos, ¿a quién le atribuyeron ese milagro? A alguien más. ¿Qué hizo la nación? Le atribuyó el milagro a alguien más, a los dioses. Y los fariseos hicieron lo mismo, hermanos. Dice: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Eso es lo que dijeron los fariseos referente a la persona de Jesús. Después de que le dieron a entender, o que le atribuyeron el milagro a Satanás, como lo hizo igual la nación al hacer el dios becerro y decir: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora te digo a ti, mi hermano, a Dios no le gusta compartir los créditos, o dicho de otra manera, no le gusta compartir su gloria. Por ello, Jesús terminó diciéndole a los fariseos en este pasaje de Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo no sé en qué postura estás, hermano. Si no estás reconociéndole que Dios es el proveedor y sustentador, el guardador de tu vida y el Dios único de tu corazón, tú no estás en eso, entonces, mis hermanos, tú estás desparramando, porque no le estás dando la honra y la gloria a quien debe de merecerla y tenerla de parte de tu corazón. Aquí debe de confrontarnos esta pregunta: de aquí en adelante, ¿a quién le vas a agradecer? ¿Por lo recibido o por lo perdido? ¿O por lo que vives o por lo que experimentas en tu vida? ¿O por lo que experimentas en tu familia o en tu trabajo? ¿A quién le vas a agradecer?
¿Al Dios de las circunstancias? Pasó por las circunstancias. ¿O le vas a agradecer al Dios de la suerte o al Dios de la casualidad? O como dice en la Biblia, de este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Escuche esto. ¿A quién le agradeció Job? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea que lo que vivas, pases lo que pases, mi hermano, al único que le debes dar gracias, no importando si te dio o te quitó, es a Dios. Y a nadie más, a ningún Dios pagano ni falso que has creado tú mismo. Concluyo el mensaje. Dice que Moisés tardó en bajar porque estaba recibiendo los mandamientos. Deuteronomio 9:15 dice: y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Vean cómo volvió y cómo estaba el monte, lleno de la presencia de Dios. Sin embargo, fue advertido de que la nación ya estaba fuera de camino, es decir, ya estaba pecando. Éxodo 32:7 dice: desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios ya lo sabía, hermanos. Desde el momento que lo sacó, ya sabía que ese era el momento en que iba el pueblo a fallarle. Dios ya sabe, mi hermano, desde que te rescató, los momentos que le vas a fallar tú y yo. ¿Sabes cuál sería el problema? Cuando cerramos nuestro corazón y no le pedimos perdón. Dios ya sabía. Además, le atribuyeron a esos dioses paganos su salida, queriendo decir que era el mismo Dios que Jehová, pero no es así. Tal acción era dignos de destrucción. Equipararon a su Dios pagano con Jehová Dios. Deuteronomio 9:19 dice: porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos, pero Jehová me escuchó aún esta vez. ¿Quién es el que temió? ¿El pueblo? No, hermanos, el pueblo no estaba arrepentido ni se sentía mal. El que temió fue Moisés. Él fue el que se sintió mal, porque él podía ver la ira de Dios. Pero dice: Jehová escuchó una vez más, aún esta vez. Esta es la aplicación o la invitación, hermanos. Moisés es declarado un hombre manso, pero ¿saben qué? Él también se molestó. Pero creo que era celo de Jehová lo que tenía Moisés. Pero aún existe en él, pero aún existía ese apego de Moisés hacia el pueblo. Dice Deuteronomio 9:18: y me postré delante de Jehová como antes. ¿Dónde estaba él postrado? Nos da a entender, en el monte, cuando estaba esperando las tablas. Dice: me postré como antes. 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasó entonces Moisés de rodillas? ¿Cuánto tiempo pasó sin probar alimento? ¿Cuánto tiempo pasó sin probar agua? Si lo había hecho estando en el monte, pero ahora lo hizo estando abajo del monte al ver la situación. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo era su relación con el Señor? Estrecha. Y esto nos debe confrontar que muchos de nosotros no oramos. No dedicamos ese tiempo. Creemos que es pérdida de tiempo, pero es la herramienta eficaz para que Dios oiga, para que las cosas puedan cambiar, las que Dios ya tiene determinadas. La oración. Moisés intercedió por el pueblo, pero también por Aarón, por su hermano.
Deuteronomio 9:18, la parte C, nuevamente dice, pero Jehová me escuchó aún esta vez. Jehová está ahí, listo para escuchar cuando tú eleves tu oración. Hermanos, no sé cuántas veces has hecho en tu vida un ídolo y aún le das el reconocimiento por ello, pero ello no te puede salvar ni te puede perdonar tus pecados cuando uno falla. ¿Saben quién lo puede hacer? Cristo. Solamente Él puede hacerlo, ya que es el único mediador, como lo dice en su palabra en 1 de Juan 2:1, que fue la misma función que cumplió Moisés con el pueblo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús está ahí para interceder. Moisés estuvo delante del pueblo para interceder. Pero ahora tenemos al único, a Jesucristo, el único de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos es fácil hacer de nuestra vida becerros, en los cuales nos hemos inclinado, porque los hemos hecho de acuerdo a nuestra propia necesidad, de acuerdo, Señor, a lo que nosotros deseamos en el corazón. Perdónanos en el nombre de Jesús. Mientras tengamos aliento, tenemos esperanza para arrepentirnos y confesar nuestro pecado, porque reconocemos que el único que intercede por nosotros es Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra expuesta. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.